En este año tan especial del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, decidimos estar lo más cerca que podemos de la gente que queremos y admiramos. Por eso, Manuel, nos encanta poder estar con vos, no solo para reconocer tu trayectoria, sino también para charlar un poquito. Nos gustaría estar en Mar del Plata, pero estamos acá al aire libre y está hermoso, ¿no? Sí. Es mi ámbito cotidiano ¿no? La Universidad del Cine, que es mi propio instituto de cine. En realidad, yo lo fundé después de haber dirigido el instituto. Es que una cosa que a uno lo asombra y le da sana envidia, la cantidad de cosas que has hecho y de vidas que tenés y has tenido. ¿Cómo fue ese devenir? Porque entre otras cosas fuiste el director del Instituto de Cine de la Recuperación Democrática y creo que todo lo que pasó después tiene que ver con eso seguro. Bueno, es un devenir largo e intenso que empezó en la década del 50, nada menos. Algunos de ustedes no habían nacido seguramente. Y yo estaba detrás de un amigo que se llamaba Rodolfo Kuhn, con el que hicimos los primeros pasos del cine, ¿no? Yo escribiendo los guiones, a veces actuando cuando necesitaba un viejo, porque esa es una característica personal. Yo nací viejo, por eso no me voy a morir nunca. ¡Qué grande! Sabes que decías recién de que comenzaste escribiendo también, ¿no? Que en un principio con Kuhn, y claro, la escritura y el cine han estado siempre muy relacionados también en... Sí, absolutamente. Además, yo no he hecho otra cosa que filmar literatura. Todas mis películas vienen de obras literarias y 3 de ellas de mi amistad con Julio Cortázar, ¿no? Una amistad inolvidable y bueno, yo he ido sobreviviendo a todos ellos. Quizás me han designado a mí para que los cuente. Recién también comentabas como de tus inicios en el cine y pensaba si en ese momento cómo era comenzar en cine, porque no sé, en relación a escuelas de cine o qué posibilidades de formación había cuando... No, la escuela de cine es un invento moderno. En realidad, hasta mi generación, los directores de cine salían de la misma industria y hacían el recorrido funcional por el lado del guión o por el lado de la cámara o por el lado de la producción, ¿no? Después, en la época ya en la década avanzada del 70, apareció el CERC, que después cambió de nombre, se convirtió en el ENERC, y yo di mis primeros pasos didácticos como profesor en el CERC en el año 70 y algo, ¿no? Y después, el CERC se necesitaban otros ámbitos porque el público o el número de estudiantes que había crecido, y entonces se fueron formando escuelas, y entre las escuelas que se fueron formando, yo fundé la Universidad del Cine, que fue como un deseo de que no se extinguiera mi función del instituto, porque una de las características que tuvo mi paso por el cine argentino, por el Instituto de Cine, fue la internacionalización y sobre todo el acceso a la juventud, ¿no? Y la juventud se fue sumando y bueno, después fueron necesitándose aulas además de cámaras y bueno, yo fundé la Universidad del Cine en un momento en el cual no tenía lugar donde recibir a los alumnos
Y cuando abrí la inscripción, inesperadamente se anotaron 458 alumnos, que yo no sabía dónde ubicarlos, porque además no había aulas, no había nada, ¿no? Tuve la suerte de encontrar un benefactor que era el empresario que tenía aquí unos teatros que se llamaban los teatros de la Gran Aldea, ¿no? Que funcionaban enfrente de la sede en la cual estamos, y de ahí fuimos abriéndonos camino y creciendo en número y en espacios, y además hicimos algo que las escuelas de cine no hacían hasta ese momento, que era pensar que si esto era una escuela que producía o una productora que enseñaba, porque lo primero que hicimos fue dotar a la universidad de los medios materiales como para que los alumnos pudieran filmar, porque del cine lo más difícil no es el talento, sino el dinero que hay que tener para alquilar equipos, para alquilar, en fin, gente que lo ayuda a uno en la cámara, ¿no? Manuel, recién comentabas del momento en que se abre la escuela y que no se sabía bien esto, me daba risa, si era una escuela que producía o una productora que enseñaba. Pensaba yo de las primeras veces que vine a Buenos Aires desde Córdoba, me acuerdo que en el recorrido que tenía marcado como para hacer de mi circuito de Buenos Aires, de cosas a conocer, uno era la FUC, que también cuando vine era la idea de decir, bueno, ¿cómo es esta escuela de cine, ¿no? ¿De qué se tratará esta escuela de cine? Pero tengo en la memoria de haber ido, por ejemplo, a La Boca, a Plaza de Mayo, al Obelisco y a la FUC, como uno de los hitos de la ciudad, como algo muy fuerte fue la noticia en el momento. Claro. Sí, en realidad yo no he terminado de comprender a fondo por qué tanta gente se acercó a la Universidad del Cine en un momento en el cual, en fin, las cosas parecía que en la Argentina se orientaban en otras direcciones, ¿no? Pero felizmente tuvimos no solamente el acierto de construir una currícula tanto cinematográfica como académica, porque además no solo cine se aprende en la Universidad del Cine, hay materias que muchos alumnos cuando ingresan dicen ¿para qué? Por ejemplo, semiología, semiótica, historia del cine, esta todavía es aceptable, historia de la literatura, en fin, porque a mí me parecía, yo pertenezco a una generación de gente que merodeaba la cultura con la misma pasión que la imagen, ¿no? Mi generación, nacida al abrigo de una figura inolvidable como fue la de Leopoldo Torre Nilsson, por ejemplo, era una figura que tenía tanto que ver con la literatura como el cine, y a mí me parece que no hay nada que no sea cine en este mundo, ¿no? Lo que no es cine no es cierto. Esa es mi definición más genérica. Pensaba, Manuel, de los varios nuevos cines argentinos que han habido en distintas épocas, hay uno que por ahí también tiene que ver con algo que evidentemente pasaba en la década del 90, tan difícil en otros aspectos, y sin embargo, ¿no? El tema de la FUC, la ley de cine, historias breves, parecía que, no sé si es que en momentos difíciles uno se refugia en el cine, pero me parece que hay como un cambio sustancial en el que claramente tu universidad fue parte, pero me parece que hay ¿qué te parece que confluyó en ese momento? No, yo creo que más que causa es consecuencia, ¿no? La Universidad del Cine es el resultado de una mirada sobre el cine que no tiene nada que ver con la del cine clásico argentino,
que era un cine de estudios, que era un cine de grandes figuras, tiene mucho que ver más con el arte, con la literatura y con las figuras que pertenecen a esa generación del cine que en Francia nació con Godard, con Truffaut, en fin. Además, yo he tenido la suerte de viajar mucho, de conocer mucho otros, tener amigos en el mundo del cine. Uno de mis grandes amigos dirigía la FEMIS en la época en que yo fundé, que es Jean-Claude Carrière, ¿no? Que además fue una de las primeras figuras que yo traje a Buenos Aires para que los alumnos se construyan un ideal, se construyan un objetivo, un horizonte, ¿no? Nada de modestia, sino todo lo contrario, tratar de creer que somos el sumum, ¿no? Porque solamente creyendo uno que uno es mucho, llega a ser algo, ¿no? Si uno se cree nada, nunca hará nada. En cambio, si uno se cree mucho, hará algunas cosas de algún pequeño tamaño, que es mi caso. Lo que por ahí es raro, perdón, que si lo planteo mal, pero por ahí vos claramente tenés una mirada en algún punto, os saco en algún punto, de vanguardia, corriéndose de esto que vos decías, de cierta mirada a la que por convención llamamos clásica, y sin embargo has sabido actuar y dejar mucha huella en instituciones. En el entonces Instituto de Cine, ahora Universidad, lo cual requiere de un trabajo, una planificación y un mirar al futuro muy importante. Parece Claro, como claro. dos personas que habitan en una, ¿o no? Claro, por supuesto, pero en fin, yo creo que eso no es consecuencia, sino que es causa, ¿no? Yo me acuerdo que yo pertenezco a una familia numerosa, yo tenía 7 hermanos y yo era el único que miraba el horizonte más arriba de mi propia estatura, ¿no? Y me acuerdo que me encerraba en el baño para escribir, porque escribir era una cosa muy rara en mi familia, incluso leer, ¿no? Y yo me encerraba en el baño y, en fin, mi padre se preocupaba porque yo pasaba mucho tiempo en el baño y en realidad el motivo era que yo escribía en el baño, ¿no? Y ahí escribí novelas, escribí cuentos, escribí guiones, ¿no? Para mí el baño es el lugar de la soledad en la que uno más construye. ¿Y el paso de la literatura al cine o la convivencia? Yo creo que no ha habido una transición. Yo creo que mis películas son literatura, porque además yo creo que todo es literatura. Esto que estamos haciendo, esto que estamos haciendo entre todos, esto que hacemos todos los días, ¿no? Y además a mí no se me hubiera ocurrido nunca hacer otra cosa que literatura, sea donde fuere, ¿no? Y en el caso mío tuve la suerte de encontrar una manera de difundir literatura, ¿no? Porque he difundido escritores, ilustres nombres que seguramente no hubieran sido conocidos de no haber sido pasados por el cine. Porque el cine antes, no ahora, era un entretenimiento, un espectáculo, ¿no? Ahora se ha convertido en un lugar de pensamiento y de difusión de ideas, ¿no? Sí, sin duda, y seguramente mucho ha tenido que ver, yo creo, las personas que han estado también trabajando sobre eso, Manuel, como vos, y bueno, y tantas personas que han ido ayudando que el cine
sea algo, justamente entenderlo como un arte comunitario y también como un espacio sobre el que hay que reflexionar. Sin duda. Pensaba cuando comentabas recién, bueno, que también me decías todo es cine y tantas generaciones que han pasado también por la FUC y por la Universidad del Cine y que han hecho películas maravillosas y las siguen haciendo. Pensaba si no te habían dado ganas en algún momento de volver a filmar. Nunca. No, porque además he encontrado la manera de filmar sin compromiso. Filman otros y yo me siento como el que soy que hace las películas. Si las críticas son malas, allá ellos. Y si las críticas son buenas, las películas las hice yo, ¿no? Así que es maravilloso. Y así han pasado por aquí nombres importantes como el de Trapero, el de Cifrón, en fin, nombres que realmente han hecho mucho por el cine argentino contemporáneo, ¿no? Y además, porque además yo lo conecto estrechamente, han hecho por el cine contemporáneo y han hecho por la Argentina, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo tramitaba la primera remesa de dinero con el presidente de la República, que era Alfonsín, yo le explicaba las cosas de una manera política, que era la siguiente. Un día le dije, con esto me gané su apoyo permanente, le dije, dos presidentes norteamericanos, Roosevelt y Hoover, dijeron la misma frase. Primero irán nuestras películas, después irán nuestros productos. Y vaya si vinieron productos norteamericanos al mundo, ¿no? Y eso, Alfonsín abría los ojos y se extasiaba escuchando estos. ¿Lo convenciste? Lo convencí plenamente. Y me acuerdo además, bueno, tuve una suerte porque además él era una persona maravillosa. El día que me dio la primera remesa de dinero para que yo otorgue los primeros 15 créditos, nos reunimos el ministro de Economía, que era, no me acuerdo el nombre, él y yo, y él le dijo, mira, anda con Manuel y firmá el decreto que él te está pidiendo para que él pueda otorgar 15 créditos. Cruzamos la Plaza de Mayo y en el camino el ministro fue reduciendo el monto que me iba a dar y cuando llegó me quedaba para 3 películas. Así que volví, me metí en el despacho de él y le dije, Raúl, mire lo que me ha pasado. Y él agarró el teléfono, lo llamó y le dijo, decime, si no pasamos a la historia por la cultura, ¿me querés decir por qué otro motivo podemos llegar a pasar? Y pude entregar los primeros 15 créditos y tuve la suerte que algunas de esas películas funcionaron muy bien y bueno, y eso me dio a mí un gran espacio dentro de la política en ese momento. Y sí, Manuel, porque en ese momento, después de la noche terrible de la dictadura, ahí sí que literalmente había que construir de vuelta. Había que conseguir dinero y había que eliminar la censura, nada menos, ¿no? Yo que tuve películas prohibidas porque durante años que no se podían estrenar por cosas absurdas, ¿no? Tuve Circe prohibida 3 años porque no la podían, porque había una escena en la que Graciela Borges se besaba su propia imagen en el espejo, ¿no? Y Tato, que era en ese momento, decía, vos porque no te das cuenta, me decía a mí, lo que significa ese beso. Nunca supe, además. Claro, Nunca supe qué significaba. Seguí sin darte cuenta. Yo lo tengo en mi oficina, la foto porque forma parte de mi vida, esa escena de Graciela besándose en el espejo. ¿Cómo no? Para mí uno de los recuerdos más lindos que tengo del Festival de Mar del Plata, siendo como espectador,
también es el de Los Venerables Todos, que también, ¿no?, tuvo películas muy, muy fuera de norma también en su recorrido, sí, ¿no? Sí. Bueno, Los Venerables es una película con un destino muy raro, porque la novela que yo escribí yo filmé sobre una primera novela mía, y cuando fue al Festival de Cannes y vimos la película con Cortázar en el festival, y cuando terminó la película me dijo, me gustaría que me prestes la novela porque hay algunas cosas, algunas perchas, textualmente, algunas perchas que me quedaron sin colgar, ¿no? Y yo se la presté, pero le dije, mira, no está publicada, no importa, yo te la devuelvo, pero la perdió. Se la olvidó en un hotel de Viena, porque él era el traductor de la UNESCO, y en un viaje se la llevó para leer y se la olvidó. Cuando después se perdió el original, que lo encontraron Tristán Bauer y Fernando Peña, porque como yo no la produje, es la única película que no produje mía, el laboratorio Alex, cuando cerró, le mandó una carta a los productores para que retiren el negativo, que lo iban a poner en los containers para los fabricantes de peines, de celuloide, ¿no? Y bueno, como nadie retiró esa película, algún fabricante de peines se llevó la película, perdón. Se llevó la película a su casa, y después Tristán Bauer y Fernando Peña la encontraron negativo en una estancia en General Rodríguez, ¿no? Así. Magia. Magia pura. La magia del cine. La magia del cine. Manuel, hay algo que te quería preguntar, porque a nosotros un poco nos golpeó la noticia y la muerte de Pino Solanas realmente es algo que nos conmueve y que por ahí tiene que ver con esto. Uno por convención habla del cine argentino como si hubiera un cine argentino, y hay muchos, por suerte, y muy diversos, pero te quería preguntar por eso, por la figura de Pino en el cine haciendo películas, pero también trabajando por el cine, que me parece que en eso por ahí se conecta también con tu historia. Pino es un nombre inolvidable en el cine argentino, no solamente por las películas que ha hecho, sino por su propia personalidad, ¿no? Yo no tenía sus ideas políticas, pero a pesar de eso fuimos muy amigos y lamenté mucho este triste final, lamenté mucho. Bueno, a pesar de ello, o gracias a ello, pero muchísimas gracias, Manuel. La verdad que queríamos charlar un poco con vos, para nosotros es un gusto, bueno, muchas gracias. Un honor, y bueno, también te sentimos parte del Festival de Mar del Plata, por cierto. Bueno, el Festival de Mar del Plata es también parte mía, porque además es un festival que yo quiero mucho, porque me parece que es el único acontecimiento de la Argentina que es realmente inolvidable y memorable, ¿no? Aunque esté focalizado en un sector de la sociedad, pero habla de nuestro país y de nuestra cultura. Gracias. Gracias, Manuel. Y yo creo que sí, y algo más que quiero agregar es, decías hace un rato que con las películas que se hacen acá, vos también sentís que seguís haciendo películas, así que seguís siempre activo también dentro del festival, porque siempre también hay películas de Universidad del Cine. Verdad. Así que películas de Manuel Antín todos los años. Todos los años películas de Manuel Antín. Muchas gracias, me alegra mucho. Muchas gracias, Manuel.